leyendo un libro de mucho impacto, nos dimos cuenta de una estadística que se realizaron en Estados Unidos, una encuesta, y se determinó que un niño pasa 81 parte, el 81% de su tiempo en el hogar. El 81% del tiempo de un niño es en el hogar. El 1% lo pasa en la iglesia. 1% en la iglesia. Y 18% en la escuela y otras actividades. Es decir, que en la iglesia el 1% del tiempo. Y el escritor llama la atención, él dice, entonces la iglesia está llamada a aprovechar al máximo ese 1%, ese 1% del tiempo de un niño. Pero, ¿qué decir del hogar? ¿Qué decir de los padres? Hace tal vez más de 30 años que yo tuve la oportunidad de ir a casa, lo que se llamaba la casa albergue, que ahora cárcel de menores. Y usted no puede imaginarse que en los años 80 había tantos niños en las cárceles. Uno no puede imaginarse. Usted no puede imaginarse que un niño ande en una motocicleta y él de repente la levanta y anda en una goma en el centro de cualquier ciudad. Usted no puede imaginarse las estadísticas ahora en las Navidades de niños intoxicados por bebidas alcohólicas. Que pese a las amenazas del año pasado de someter a la justicia a los padres cuando un niño llegara intoxicado a un hospital, este año siguió la misma constante. Esos niños salen de hogares donde hay un padre, donde hay una madre. Y en la mañana de hoy yo quisiera entrar ya en esta materia, vocación sublime, la de los padres, vocación sublime. Cuando estábamos hablando comenzamos a hablar acerca de la familia, sobre el matrimonio, tratamos de explicar el propósito del matrimonio. En primer lugar, hablábamos de que el propósito del matrimonio, en primer lugar, tiene que ver con un compañerismo. El hombre no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea para él, dijo Dios. En segundo lugar, el matrimonio tiene la responsabilidad de la reproducción de los seres humanos. Familia saludable, familia sana, familia piadosa. Fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, que antes de la caída del hombre, habían esas dos responsabilidades principales, un compañerismo y una responsabilidad de la multiplicación, de llenar la tierra con gentes sanas. El apóstol Pablo, después de la caída, él, inspirado por el Espíritu Santo, dice que por causa de las fornicaciones, cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Es decir, que como un antídoto contra la inmoralidad sexual, también después de la caída, este propósito llena el vacío. Sin embargo, cuando nosotros nos concentramos, nos damos cuenta que la crianza de familia saludable es de trascendencia divina. El versículo 4 de la carta a los Efesios, el capítulo 6, quiero simplemente leer el texto y no lo vamos a exponer de una manera exhaustiva, sino vamos a centrar la atención
en el llamado de Dios. Capítulo 6 de la carta a los Efesios, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si uno lee la palabra de Dios, no necesita una estadística para determinar quién es quien tiene la mayor responsabilidad en la formación de la vida de un niño. Porque no había que investigar que él pasa el 81% del tiempo en el hogar, bajo la dependencia de su padre. Y nosotros tenemos aquí que centrar nuestra atención en la dimensión, en la sublimidad de lo que es la vocación de un padre. Hay carreras profesionales, he oído a expertos que dicen que hay alguna carrera que nunca se terminan de estudiar, algunas especialidades que ocupan 15, 16 años, que la gente tiene que estudiar para poder ejercerla. Y eso es para tratar casos aquí que no tienen que ver con la formación de un ser humano, que tienen que ver con su salud, que tienen que ver con alguna ciencia. Sin embargo, nosotros estamos llamados a formar corazones, a formar intelecto, a formar las vidas de seres humanos, que Dios nos ha dicho que herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Es decir, los hijos no son nuestros, los niños no son nuestros, son criaturas de Dios que Dios pone en nuestra mano para un día pedirnos cuenta. De manera que esto no es algo sencillo. Usted y yo tenemos la responsabilidad delante de Dios y en medio de la sociedad de darle forma a esa persona. Siempre todavía tengo que admitir que para mí no existe ninguna labor en el mundo como criar hijos. Es algo que sobrepasa cualquier dimensión y la palabra de Dios importantiza eso. Yo quisiera simplemente en la mañana de hoy ocuparme en la importancia, la trascendencia de criar hijos y en segundo lugar de la complejidad que encarna la crianza de los hijos. Hay muchos que no tienen hijos, que tienen el deseo de tener hijos, otros que tienen en el futuro, el día que se casen, de formar una familia, de tener hijos. Y yo quiero que ustedes vayan pensando en esto. No es algo sencillo, pero qué bueno que hay otros que están en la plenitud del ejercicio de la crianza. Y otros ya como yo, que está haciendo de auxiliar como abuelo. Y entiendo que un padre, una madre, casi no puede solo. Qué bueno que existen abuelos que también puedan ayudar. La Biblia lo que está planteando por doquier es que debe las verdades de su palabra, el carácter que él demanda, debe ser formado de generación en generación, que eso no se debe parar nunca. Y nosotros estamos llamados a eso. En la porción de El Oye Israel, capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 1, dice la palabra de Dios: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra,
para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, etc. Es decir, la demanda de Dios es que la palabra suya esté en nuestros corazones y que esa palabra no se quede en nuestros corazones, sino que primeramente, antes de salir por las calles a proclamar ese mensaje de salvación, de formación, de demanda de Dios, nosotros nos ocupemos de nuestros hijos, de enseñarles esa verdad, de que nos han favorecido tanto y que es lo más importante, lo más trascendente para un ser humano, tener una relación íntima con el Creador del universo, con el único que puede satisfacer la necesidad de un corazón vacío y dañado por el pecado. Nosotros no podemos minimizar la trascendencia de enseñarle esa palabra a nuestros hijos. Y Salmo 78, verso 1, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Es como si se le hablara con el corazón. Miren, esto es una verdad que debe pasar de generación a generación. No debemos de cuidar en ningún momento la responsabilidad que tenemos como padres de enseñarle consistentemente las verdades de la palabra de Dios a nuestros hijos. Porque Dios un día nos va a pedir cuenta, porque esos hijos van a ser afectados de una manera tremenda si la ponen por obra y de una manera horrible si la rechazan. Tenemos nosotros esa responsabilidad. El pueblo de Israel estaba llamado a dar a conocer el nombre de Dios a toda la nación en medio de pueblos paganos. Y una de las cosas que él descuidó fue el enseñar esa verdad. Dice en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad de Timnasera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Cuál fue la causa? La causa fue que vino una generación que no conocía a Jehová. Y el texto
versículo 6 dice que cada uno se fue a su heredad para poseerla. Es decir, los judíos cuando entran a la tierra prometida, inmediatamente ellos se empeñan en poseer cada quien su heredad. Y viene el descuido como consecuencia de enseñar las verdades esenciales de parte de Dios hasta que el pueblo cae en una decadencia espiritual, en una apostasía que luego tiene como consecuencia la adoración idolátrica y luego el juicio de Dios. En los días de Elí hay una gran advertencia para nosotros. Dice la palabra de Dios que Elí era el sacerdote del pueblo. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Uno no entiende eso, porque Elí era el sacerdote, el hombre que intercedía entre el pueblo y Dios, el que estaba llamado a enseñar las verdades de Dios al pueblo. Y entonces los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Luego Dios sustituye en un juicio a Elí, como ustedes conocen, y escoge a Samuel como profeta. Vamos a ver cuál es la historia de Samuel. Capítulo 8, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Es decir, de manera que el pueblo se levanta y dice, mira, tus hijos no te siguen. Ponnos rey y que seamos como todas las naciones. Tus hijos no sirven. Uno no entiende si hay un hombre de Dios en la Biblia o uno de los hombres que usted se pone meticulosamente a buscar dónde él pecó. Se llama Samuel. Un hombre que Dios mismo le llama la atención porque se arrodillaba y ya dice, basta ya. Decía Dios, ya. ¿Hasta cuándo va a clamar por Saúl? Yo lo he desechado, ya está bueno. Y este hombre, dice la Biblia que sus hijos no anduvieron por su camino cuando él envejeció y se corrompieron andando tras la avaricia y dejándose sobornar. Y ya vemos la consecuencia que trajo esto al pueblo. El libro de Proverbios es también de gran advertencia. Dice Proverbios capítulo 10, verso 1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Uno como padre brilla muchísimo cuando los hijos sirven de algo, cuando tienen dignidad. Cualquier padre que tiene un pelotero en Grandes Ligas, sí, yo soy el papá de ese. Pero ningún padre usted lo oye diciendo, yo tengo un hijo en la Victoria. Usted no lo oye eso. Yo tengo un hijo en la Victoria y yo tengo una hija que es prostituta. No. La gente no, yo tengo una hija, yo tengo un hijo que es tal cosa. Pero cuando andan en la drogadicción, cuando están pidiendo en los semáforos, limpiando cristales, nadie se jacta de eso. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Hermanos y hermanas, ¿cómo será su hijo en el mañana? ¿Qué satisfacción le traerá? Nosotros tenemos que fajarnos con eso ahora, antes de que crezcan. Es interesante la advertencia que el proverbista utiliza. Capítulo 2, verso 1, hijo mío. Capítulo 3, verso 1, hijo mío. Capítulo 4, verso 1, hijo mío. Capítulo 5, versículo 20, hijo mío. Capítulo 5, 1, hijo mío. Capítulo 6, verso 1, 20.
Hijo mío, capítulo 7, 1 y 24, hijo mío, y es constantemente, hijo mío, pon atención a las verdades que te estoy enseñando, para que te guarden de la mujer que acecha. Ten cuidado, hijo mío, por Dios. Entonces el proverbista nos da a nosotros un ejemplo de la dedicación que nosotros necesitamos tener para con nuestros hijos. Porque lo estamos fabricando para la eternidad, en el cielo o en el infierno. Para una sociedad que está putrefacta, que está dañada. Lo estamos preparando para la drogadicción, lo estamos preparando para la delincuencia, para que cuando lleguen al Estado como funcionarios vayan a la cárcel o en el descrédito si no lo meten preso. Nosotros estamos llamados a formarle la vida a nuestros hijos y tenemos que estar conscientes de la complejidad que encarna. Después de Adán, en un mundo que lo bueno es malo, lo malo es bueno. Nosotros los seres humanos, con un corazón inclinado al mal, y Satanás como león rugiente buscando a quien devorar. La complejidad de este trabajo como padre. Quise usar la palabra complejidad, no es que uno tiene tanto dominio de ella, pero a veces cuando hay un juicio de un caso grande y lamentable, los abogados piden que se declaren complejos, porque ellos necesitan tiempo para estudiar el expediente. Problema, un caso complejo. Entonces, yo busqué en el diccionario, dice complejo, difícil de comprender o de resolver por estar compuesto de muchos aspectos. Yo nunca fui una persona entendida en matemáticas, pero se habla de sumas que son complejas porque tienen un número real y un número imaginario. Así es. Entonces, eso es complejo. Un número real y un número que está en la cabeza suya. Entonces, el trabajo como padre es complejo. Eso no es sencillo, hermano. Eso no es que usted lo puede dejar así, por así. Ah, no, ellos salen bien, yo oro por ellos. Y yo les llevo a la iglesia, a la escuela dominical. ¿Sí? Y están en la escuela. Y yo le compro su juguete y le doy motivación. Mira, si tú aprendes tal cosa y tú te portas bien, yo te voy a comprar una bicicleta. Y si tú, y te doy comida. Mira, mi hijo, yo te mantengo, yo te quiero mucho. Todo eso es bueno. Y usted lo va a sacar piadoso con eso. Miren lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 7, verso de Mateo. Capítulo 6, ya una porción que qué bueno que el hermano Juan Antonio ya la tocó. Capítulo 6, verso 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. El problema principal de los padres se deja ver en la distorsión de su visión de la vida. Es decir, en el establecimiento de prioridades. ¿Cuál es su tesoro? Todos nosotros vamos
en la consecución, en la persecución del tesoro, de aquello que es importante para mi vida, aquello que me hace feliz, aquello que me trae resultado. Eso es lo que yo busco por doquier. ¿Qué es lo que demanda mi atención? Y aquí el Señor llama la atención. Tiene que reflexionar, tiene que pensar qué es lo que tú atesora, qué es aquello que te absorbe el tiempo, qué es lo que concentra tu atención, a qué es lo que tú le das valor. Y esto, hermanos, nos hace pensar en el estado de nuestro corazón, que dice Jeremías, es engañoso y ¿cómo? Y perverso. Y el salmista en el Salmo 58, versículo 3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Nosotros decimos así, lo más importante para mí es mi hijo. Ahora nos pasamos el día entero afanados tras el dinero, tras el deporte, detrás del entretenimiento. Y nuestros hijos lo engolosinamos y lo entretenemos con buena pantalla de televisión, con buena computadora, con buenos celulares. Pero no tenemos tiempo para ellos, porque ellos no son tan importantes para nosotros. Lo importante es que yo tenga dinero, un carro bueno, una buena casa y posibilidad de viajar al extranjero con libertad. Pero no tenemos tiempo para nuestros hijos. Y ellos también se ven bonitos, corriendo en la Lincoln, los hijos de los ricos, que como no tienen tiempo para ellos porque están ocupados en sus empresas, entonces le compran vehículos de alto cilindraje y aterran a la sociedad. Y no hay quien lo pare porque ellos llaman, pero ese es mi hijo. Ay, excúsenos, no sabíamos. Hermanos y hermanas, esa es la sociedad en que usted y yo vivimos. Y Dios nos ha dado solemnes advertencias y tremenda responsabilidad de criar a nuestros hijos. El problema no es el estado, simplemente el estado del corazón del niño. Es verdad que él nace dañado. He aquí, en pecado fui concebido, en maldad me concibió mi madre, dice David. Eso es verdad. Pero el problema no es ese simplemente. El problema es el estado de nuestros corazones, que si nuestros corazones no son piadosos, que si Dios no es nuestra prioridad, mucho menos van a ser nuestros hijos. Cualquier cosa va a distraer nuestra atención. Había un ateo que decía que le asombraba cómo un ser humano dedicaba tanto tiempo para sacarle paso fino a un caballo. Eso es algo meticuloso, sacarle paso fino a un caballo. Hay que dedicarle constantemente tiempo. Entonces dice, y a los hijos los dejan caminar como ellos quieran. Un caballo es importante. Yo siempre anhelaba tener un buen perro. Yo me compré un Rottweiler. No me importa, ¿cuánto cuesta, dama? Y Rottweiler. Me lo vendieron de 45 días. Entonces el perrito no entendía. Yo digo, no, lo voy a dejar que crezca para enseñarlo. Cuando creció, imagínense, yo no puedo con ese animal. Y busqué un entrenador. Digo, te voy a pagar para que tú me ayude con él. Y dije, ya ese perro es muy grande. Ya. Entonces yo lo regalé, porque no puedo con ese animal. Entonces, usted no puede regalar a su hijo. Lo puede regalar. Yo no, yo lo regalé. Problema de él. Usted no lo puede regalar. Usted tiene que lidiar con él antes que se le ponga grande. Antes que se le ponga grande. Dice Proverbios capítulo 4, verso 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan
y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos un corazón dañado, necesitamos nosotros urgentemente ponerle atención a nuestros corazones para poder tratar con los corazones de nuestros hijos. Si nosotros no podemos poner en Dios nuestros corazones, ¿cómo vamos a inclinar nuestros corazones a nuestros hijos? Ellos están mirando qué cosa es importante para nosotros. Y por más que le digamos que Dios es lo máximo, Él sabe que lo que a mí me importa es mi trabajo, que lo que a mí me importa es mi auto, que lo que a mí me importa son mis deportes. A eso es que yo le dedico tiempo y entretengo al niño, porque el corazón está dañado. Marcos capítulo 7, verso 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Eso sale de dónde? De capotillo, del desempleo, de la falta de educación. No, mi hermano, eso está en mi corazón, en su corazón, en el corazón de nuestros hijos, que cuando se desarrollan o degeneran, entonces sacan a relucir eso que nunca se trató con misericordia y verdad delante de Dios. Y algunos creyentes, hasta de una manera sacra, descuidan a sus hijos, ocupados en el ministerio. Que prediqué el evangelio por todo el mundo. Dios nos ha mandado a eso y están ocupados en eso. Y sus hijos perdiéndose en su casa. Y la palabra de Dios en ningún momento deja ver que el ministerio evangélico entra en conflicto con el hogar. Cuando se habla de un anciano, de una iglesia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, usted y yo no podemos andar por el mundo predicando el evangelio, descuidando a nuestros hijos, de ninguna manera. Que Dios nos libre, porque el que no provee para su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. Usted y yo tenemos que parar la vida para organizar el corazón de nuestros hijos. Se dice que una hermana, asombrada por las maravillas de la predicación de Dwight L. Moody, gran predicador de Estados Unidos, el impacto fue tal que ella, llorando, le dijo: yo quiero ser misionera, yo quiero ser misionera. Y Moody le dijo: ¿tiene hijos? Y le dijo ella: sí. ¿Cuántos? 5. Comience hoy. Esa es su misión, mi hermana. Esa es su misión. 5 hijos. Qué bueno, para la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, tenemos que ser cuidadosos. Dios nos ha llamado a una misión sublime, a una misión trascendente. Charles Swindoll, con su particularidad, él narra que andaba en Europa y le preguntó a un taxista que a qué otra cosa él se dedicaba. El taxista le dijo: yo soy psicólogo de perro. Y eso le pareció extraño, psicólogo de perro. Dice: ¿y cómo es eso? Bueno, usted sabrá que los perros no tienen problemas, son sus dueños, son sus amos los que tienen problemas. Entonces yo no trato con perros, yo trato con el dueño del perro. ¿Y cómo? ¿Qué usted le recomienda? Dice: bueno, mire, para enseñar, para instruir, para domesticar a un perro se necesita tiempo. Usted necesita dedicarle tiempo a su perro. Para usted poder lidiar con ese animal, usted necesita conocerlo, conocimiento de su perro. Y para establecerle reglas
a un perro, hay que ser consistente. Y con el perro hay que tener paciencia. Esas 4 reglas. Y él dice, y los perros son como los niños. Hay que dedicarle tiempo. Hay que ser consistente con las lecciones que se le aplican. Hay que tener paciencia con ellos. Ojalá, hermanos y hermanas, que nosotros importanticemos la crianza de nuestros hijos para la gloria de Dios y su bienestar y el bienestar de toda nuestra sociedad.